Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando hayas ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerían también a mi Padre, y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Es palabra del Señor. Bien, ayer tuvimos esta gran fiesta, esa gran alegría de, no solamente fue el 13 de mayo, justo 100 años de la primera aparición de la Virgen, sino que el Papa en Fátima canonizó a dos de los chicos que lo merecían, pero lejos, Francisco y Jacinta, los dos hermanitos. Son en la historia, en los 2000 años de la Iglesia, son el caso de los más pequeños que la Iglesia ha canonizado. Bien, habíamos visto el domingo pasado cómo el ángel preparó a los chicos, y de esto no se enteró nadie. Era un secreto entre ellos, que no se convinieron secreto, pero les nacía guardar eso, signo de que es algo de Dios. Bueno, ellos fueron preparados por el ángel, no solamente la primera aparición del ángel durante un año, ¿no? Los inició en la oración, en la segunda en las obras buenas, aunque cuesten, todo lo que Dios les mande ofrecer, y en la tercera la Eucaristía. Pero no solamente eso, sino que las mismas apariciones del ángel producían en ellos la misma presencia del ángel, producía en ellos un efecto extraordinario más allá de las palabras con las cuales orientaba a los chicos. La misma presencia del ángel, dice, nos enseñaba, nos infundía quién es Dios, cuánto nos ama, etc. O sea, las tres apariciones del ángel significaron para los chicos un año de preparación y descubrir, no sé si decir plenamente, el sentido de Dios, que es lo más importante. ¿Quién es Dios? O sea, despertó y desarrolló en los chicos, en otras palabras, la fe, la esperanza y la caridad, que son las tres virtudes con las cuales percibimos a Dios, lo captamos, lo vemos, lo entendemos, hasta donde es entendido, podemos, nos inmovemos hacia Él, la esperanza, y lo amamos como amigo, es la caridad. O sea, es el vínculo con Dios. Nuestro vínculo con Dios es solo a través de la fe, la esperanza y la caridad. En eso crecieron enormemente. Pero no se crece solamente en una dimensión, fue un crecimiento en todos sentidos, ¿no? Una capacidad, no solamente una prudencia, fortaleza, etcétera, una discreción en las palabras, en todo, admirable. Bien, y llegó inesperadamente para los chicos esta sorpresa, ¿no?, del 13 de mayo. Pero hay que ubicarnos en el siglo, en el año 1917. La Virgen también va a hablar de la paz, que era el tema que angustiaba a Portugal.
Recordemos que en el año 14 empezó la Primera Guerra Mundial, llamada Gran Guerra, atroz. En marzo empezó del año 16, ahí nomás cuando apareció el ángel. Días después apareció el ángel. Después pasó un año y ya los soldados están en el frente. Y la guerra está en un momento durísimo, álgido, van anexándose naciones. De manera que la Virgen va a volver a hablar de eso, de la paz. Pero el año 17 hay acontecimientos que en el momento no se perciben, como ahora estarán ocurriendo cosas que de acá a 10 años nos vamos a dar cuenta de la trascendencia que tiene. Por ejemplo, nadie percibió la importancia que iba a tener China en el mundo hace 10 años atrás. Era un país con muchos habitantes. Hoy todo el mundo está pensando en el poderío nuclear chino, en la capacidad comercial china, en la capacidad tecnológica china, y China va a manejar el mundo dentro de poco tiempo. Pero hace 10 años, es más, hace 2 años yo ni idea de eso. Hay fenómenos históricos que en el momento que se producen las fuentes, los orígenes, no se perciben. Año 17 sí, al menos 2 fenómenos importantes desde el punto de vista teológico, religioso. Uno es que en México se aprobó en ese año la famosa Constitución que llaman del 17, o Querétaro. Es la constitución más, en la historia de la humanidad, más dura contra todo lo religioso. Una obra maestra de la masonería. La famosa Constitución de Querétaro. Profundamente, es para erradicar totalmente la fe de México, con la Virgen de Guadalupe adentro. Obviamente no pudieron. No la pudieron aplicar porque era extremadamente dura. Y entonces la van aplicando de a poco. Y bueno, en el año 26, del 17 al 26, poco a poco, un gobierno los animó, otro, hasta que un gobierno la aplicó en pleno y explotó la famosa guerra de los cristeros. O sea, los campesinos mexicanos se levantan, porque tenían fe, se levantan en armas y pelean contra el ejército nacional. Es como si los campesinos de Córdoba, San Luis, se levantan contra el ejército argentino. Y bueno, pelearon 3 años, y si no hubiera sido por la intervención norteamericana a favor de los de la Constitución de Querétaro, los cristeros ganan la guerra, pero dieron infinidad de mártires. El más conocido entre nosotros es el recientemente canonizado Josecito del Río. Pero hay cantidad de mártires. Juan Pablo II, en un grupo, no sé cuántos, en un estadio, canonizó muchísimos. La guerra mexicana fue del 26 al 29, muy desconocida. La guerra de los cristeros, cuyo grito de guerra era «Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe». 1926-1929. La primera guerra en la historia de América Latina religiosa. O sea, los motivos del levantamiento no eran políticos, económicos, limítrofes, sino defendamos la fe. 1917 ocurre otro fenómeno que nadie esperaba y nadie percibió la importancia porque era en medio de la guerra, gran guerra, todo el mundo estaba con las noticias de la guerra. Pero en Rusia hubo una revolución interna durante la guerra, que fue la guerra, la de Lenin. Por primera vez, las doctrinas de Marx, materialistas absolutamente, o sea, no existe nada que no sea materia, no existe Dios ni el alma humana ni nada espiritual, todo es materia y todo es lucha o debe ser lucha de clases. Esa es la esencia del marxismo. Bueno, habían intentado en Alemania, en Inglaterra, etcétera, pequeños grupos, etcétera, y no pudieron. Pero tienen éxito en Rusia. Intentan y después voltean al zar. La famosa guerra donde se llama marxismo-leninismo, porque es la doctrina de Marx aplicada por Lenin. Tiene éxito, pero todo el mundo dijo una revolución interna durante la Primera Guerra Mundial, el 17, la guerra terminó el 18. Bueno, una revolución más. Todas las semanas hay algún lío en algún país del mundo. Pero esa iba a tener una trascendencia enorme. Ese mismo año la Virgen iba a hablar como diciendo atenti con Rusia. Pero no era Rusia los rusos, era la ideología. Era la ideología que la Virgen en Fátima iba a decir después, implícitamente,
que la ideología iba a tomar otra forma. Tomó una forma violentísima en Rusia, sobre todo en la época de Stalin, y después hoy, tomó otra forma. Esa misma ideología se llama cultural o gramsciana, y se ha extendido por Europa, sobre todo, y acá, América. Y no nos damos cuenta. Entonces, la Virgen que entiende de las cosas humanas, la Virgen que entiende el bien y el mal de los hombres, la Virgen que entiende la historia, es como si nos hubiera advertido. Y dijo en 1917, Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y luchas de clases. Pero es la ideología sobre todo, porque muchos dicen, no, el comunismo se acabó. Sí, se acabó como su sistema político-económico, porque es impracticable. El comunismo puro nunca se pudo aplicar en ningún lugar, porque es tan absolutamente inhumano que explota la realidad, ¿no? Es contrario a la organización de cualquier lugar, de cualquier país, cualquier sociedad. Pero ha quedado en sus formas, llamémosle, más disimuladas y sutiles. En la Argentina, por ejemplo, la mayoría de los profesores universitarios de temas de humanistas, psicología, trabajo social, etcétera, todas las ideas son marxistas. Y no nos damos cuenta porque estamos como metidos en ese mundo. Y por eso la Virgen dijo, tengan cuidado porque esto va a destruir todo. La lucha de la ideología del género, por ejemplo, que hoy en todos los países es ley, es una obra maestra del marxismo. No sé qué tiene que ver. Habría que ver los principios ideológicos. La lucha de los sexos, poner la mujer contra el varón y todos estos movimientos feministas es otra obra maestra del marxismo. Dice, pero si no hay comunismo acá, y todos los días nos aprueba una ley nueva. Sí, eso es el marxismo. La esencia, el núcleo del marxismo es destruir al hombre, la familia, luchando, haciendo luchas, enfrentamientos. Fíjense, voy a dar síntomas porque el tema es demasiado largo. Si yo preguntara a cualquier argentino, tal vez cualquier europeo, ¿cuál es el hombre, el monstruo más grande del siglo XX? Todo el mundo dice Hitler. No, no es Hitler. 100 veces peor es Stalin. Pero lo han disimulado, lo han escondido. Stalin mató, pero a él se le atribuye, al marxismo se le atribuyen 60 millones de muertos. A Stalin mató él 10 millones de campesinos, él. Y le dijeron, ¿no es demasiado cruel nuestra revolución? Y dice, es cuestión de estadísticas. Estamos matando seres humanos. Es estadísticas, dijo Stalin. El hombre monstruo más grande del siglo XX, pero era marxista. Y por eso se lo oculta. El tirano más cruel de América Latina en toda su historia no es Videla ni Pinochet. Es Fidel Castro. Y murió con todos los honores. Y nadie lo nombra. A él es responsable por lo menos de 200.000 personas que murieron tratando de escapar porque les daban vuelta a las lanchas o porque los comían los tiburones. Y en las cárceles cubanas, años o décadas hasta hoy, las torturas y las monstruosidades que se han hecho en la manipulación de ese país, el periodismo se calla. Los profesores, los intelectuales se callan. Ese es el marxismo que denunció la Virgen en Fátima. Rusia esparcerá sus errores, sus ideas, que dan vuelta a la cabeza y nos hacen ver la realidad con un solo ojo o con anteojeras. Y podría poner otros ejemplos. Los delitos de lesa humanidad es otra mentira. ¿Hay delitos o no delitos? Eso lo inventaron cuando terminó la guerra y lo han aplicado en Argentina de una manera absurda, totalmente injusta. Y todo el mundo sostiene que existen esos delitos. Va en contra de todo el derecho argentino y el orden natural. Pero todo el mundo lo acepta así nomás. Y se ha metido. Y lo repetimos. Y no pensamos. Está bien, no somos abogados todos. Pero estudien un poquito el tema. Hay serios autores, filósofos, buenos cristianos, buenos pensadores que han escrito libros sobre esto. Bueno.
Doy 3 temas para que se den cuenta hasta dónde por todos los poros se ha metido la ideología. Eso denuncia la Virgen. Y esto ya tuvo un apoyo político, ideológico muy fuerte en Rusia, pero después se esparció por el mundo. ¿Qué se creen que usted es lo de Chávez, lo de Maduro, lo de Evo Morales, lo de la era acá en la Argentina? Instalar esa doctrina en la Argentina. Está metida y sigue adelante, en la educación, en los medios, en los centros universitarios de pensamiento, en todos lados está metida, de 1000 formas distintas. Bien, eso nos engendró el siglo XIX, en 1917. Todo esto, ahí estaban las semillitas. Bien, la Virgen tenía razón en meterse en política. Primera vez que en la historia la Virgen se mete en política. ¿Por qué? Porque la política es la suerte del ser humano. Si una sociedad se arma mal, destruye millones de personas. ¿Creen que no le preocupa a Dios? Eso de querer sacar las cosas de Dios de las cosas de la vida humana, que eso es la política. La vida del hombre en sociedad es una de las cosas más perversas que se ha hecho. Y la Virgen se recontra mete en política. Todo el mensaje de Julio, ya lo vamos a leer en julio, es un análisis de la política y de la historia, que es lo mismo. La historia es lo político, ya pasó. De todo lo que va a pasar en el siglo XX y XXI. Pero visto como lo ve Dios, no al revés como lo vemos los hombres, o parcialmente como lo vemos nosotros. Eso es el mensaje de la Virgen de julio, no el de hoy. Pero es el siglo XX, comienzo del siglo XX, 1917, que esto explota. Y más razones. Bueno, 13 de mayo de 1917, la primera guerra el Papa no la ha podido parar, ha hecho todos los intentos, como yo comentaba, y entonces manda una carta a todas las iglesias del mundo pidiendo cruzadas del Rosario. Organícense y recen el Rosario. Los portugueses están azorados, entonces, bueno, cuando nos va mal nos ponemos muy piadosos y bueno, se han organizado con este llamado al Papa más. Los chicos el 13 de mayo han ido a misa a las 8 de la mañana y han escuchado el mensaje del Papa. Ya que todos los medios han sido imposibles de parar esto, el Rosario. Con ese pensamiento, no sé hasta dónde, los chicos ya rezaban y todas las familias ahí del barrio, del pueblito de 40 familias rezaban el Rosario. Los chicos allá en el campo, con las ovejas. Bueno, habrá encontrado un estímulo más y un motivo más para rezarlo, este llamado del Papa. Fue el día en que la Virgen se aparece. Díganme si no es una respuesta de la Virgen, una intervención directa de ella en los asuntos humanos, que nosotros no podemos arreglar, sino que embarramos día a día. Estaban jugando en una colina, si ustedes ahora por Google se ve todo, lo que llaman la capelina. Es como una capillita pero solo techada y tiene paredes de vidrio y está abierta. Ahí fueron las apariciones, las primeras apariciones. Los chicos ven una gran luz, creen que es un relámpago, quieren escapar porque se les viene una tormenta, están a 2 kilómetros de su casa y se dan cuenta que no hay nubes. Y se encuentran bajando esa pequeña colina, ya juntando las ovejas, se topan con una hermosa señora vestida, rodeada de luz, en una encina. Es un árbol muy parecido a las jarillas, casi igual. Entonces quedan ahí como frenados, les corta el paso la Virgen. Una mujer hermosísima, como de unos 15 años. Nuestra Señora nos dijo, no tengan miedo, porque estaban asustados por esto, ¿no? No les voy a hacer daño. Lucía pregunta, ¿qué es la única que hablaba? Los demás, Francisco veía y no oía. Lucía hablaba y veía. Y Jacinta escuchaba pero no le salía nada. Era como distintas misiones que tenía. ¿De dónde es usted? Soy del cielo. ¿Y qué es lo que quiere? Es el diálogo de Lucía con la Virgen. Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Los convoca entonces para todos en ese lugar y a esa hora, era mediodía. Después, en octubre, la última, diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí otra vez.
y yo también voy a ir al cielo. Esta frase de Lucía y esta soltura con que una chica de 10 años tiene, 10 años, habla con la Virgen, no habla con una señora del barrio. Esta soltura, esta fluidez, confianza, respetuosa que habla, tiene por antecedente toda la madurez espiritual del año anterior. Voy a ir al cielo, ¿se acuerdan el sentido de Dios y del cielo? Ahora viene alguien del cielo, como vino antes el ángel, eres como el cielo vivo, hecho una persona, o traslucido de una persona. Voy a ir al cielo, sí vas a ir. Y Jacinta también va a ir. Y Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Esta frase de la Virgen tiene distintas interpretaciones. Bueno, no quiere decir que sea malo Francisco, una vida extraordinaria. La señora le pregunta, en continuidad a lo del ángel, que el corazón de Jesús y María tienen grandes designios sobre ellos, todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Queréis? Le dice la Virgen esta frase tremenda, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros en acto de desagravio? ¿Se acuerdan que el ángel les dijo, ¿en qué nos vamos a sacrificar? En todo lo que Dios les mande ofrecer a Dios un sacrificio. Y ahora la Virgen dice, miren, se les viene algo especial a ustedes, duro. Fue durísima la vida, contrariamente a lo que podemos pensar, desde aquí en adelante para los chicos, ya lo veremos. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros? Y la intención siempre de Fátima, en acto de desagravio por los pecados con que Él es ofendido y súplica por la conversión de los pecadores. Los dos temas vinculados al pecado, ¿no? El pecado cometido y la persona que debe convertirse, ¿no? Sí queremos, le dice Lucía. Este sí queremos, tan simple, fue como el de la Virgen, cuando se le apareció el ángel, hágase en mí según tu palabra. Lucía después, cuando sea ya casi diría anciana, que va a escribir su diario íntimo que se ha conocido hace 3 o 4 años recién, ella cuenta, ese sí que di ahí, en nombre de los 3, nunca pensé que iba a tener tanta trascendencia, porque pasó momentos terribles en su vida, de dolor, ya algo vamos a contar más adelante, que uno no se imagina, ¿por qué? ¿Cómo? Pero sí fue así. Y dice, ese sí que di es como si hubiera contenido todos los sí posteriores que tuve que renovar, pero estaban todos como ya inicialmente dichos, puestos, prometidos en ese sí quiero. Y lo que le dice la Virgen también, sí queremos, dice Lucía, muy naturalmente. La Virgen le dice esto, tendréis pues mucho que sufrir. A estos 3 niñitos les dice esto, tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Esta palabra, y otra que le va a decir la Virgen, del que ella va a ser su consuelo, le dieron fuerzas. La palabra de la Virgen no solamente le decían algo, sino que junto a la palabra venía como la gracia para poder cumplirlo. Entonces cuando la Virgen le dice, la gracia de Dios será vuestra fortaleza, es como si le hubiera infundido fortaleza. Y los chicos fueron lo más campantes, estuvieron dispuestos y creían que iban a morir mártires en concreto, hervidos en aceite, los iban a hervir. Y ellos creían que los iban a hervir, estaban contentos porque iban a morir. A esta edad, díganme si esto no es algo absolutamente extraordinario. Bueno, la Virgen se despide, reza del rosario y todos los días para alcanzar, sigan rezando el rosario, porque los chicos lo hacían, la paz del mundo y el fin de la guerra. Prontito va a acabar la guerra, estamos en el año 17, en el 18 va a terminar, y la Virgen va a hacer profecía sobre la guerra y lo que va a venir después. Bueno, y ahí la Virgen se despide. Los chicos dijeron, no contemos a nadie, esto sí que tuvieron que prometerse secreto, pero Jacinta llega a la casa feliz, la espera la mamá y le dice, mamá, se nos apareció la Virgen. Imagínense, le llega a ustedes, mamá, un sobrino, un nieto, un hijo, chiquitito, y se me apareció la Virgen, me dijo esto, o está loca, ¿qué te pasó? ¿Soñaste? O no sé, pero uno, o es el diablo, no sé.
no es normal que pasen estas cosas. Bueno, esa inocente confesión de Jacinta, habían prometido secreto, y se armó empezó un lío bárbaro, y eso que le decía a la Virgen, tendréis mucho que sufrir. Ella va a decir, Lucía Larreta, ¿por qué contaste? Es que tenía algo adentro que no me lo podía guardar. Y si a veces las cosas lindas, buenas, como las muy malas, es como una necesidad interior de compartirlas, porque solo es como si se achicara. Era algo tan grande esta aparición que, bueno, de aquí en adelante vamos a ver, por la incomprensión de las familiares, por la situación de Portugal, va a comenzar un verdadero calvario para los chicos. Pero en síntesis, si uno ve está en la revistita Caminos Diocesanos, la primera aparición, todo el relato, el diálogo, que es tan lúcido, transparente, inocente, santo. Fíjense, si antes el ángel les tomó conciencia del cielo, ahora es como si vieran el cielo viviente. Si hay alguien que vive el cielo, lo está viviendo, gozando, disfrutando, porque está cerca de Dios, de Jesús, es la Virgen. Es como si hubieran estado un ratito en el cielo, digamos. Esto les dio una fortaleza extraordinaria para seguir viviendo en la tierra. Pero fíjense el pedido de Lucía, ¿voy a ir al cielo? Eso es la esperanza, el anhelo, el deseo del cielo. Lo que tanto le ha faltado a nuestro siglo XX y lo que ha traído tantas desgracias al siglo XX y XXI. El sentido de Dios, recuperar el sentido de Dios y el anhelo del cielo. Bien, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios.